Buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a explicar cómo ponerle nombre a los alquenos lineales con un solo enlace doble y vamos a explicarlo utilizando de antecedente lo que ya sabemos sobre los hidrocarburos y lo que ya sabemos sobre los alcanos, que son los prefijos numerales que se utilizan para asignarles el nombre. Aquí tenemos parcialmente una tabla de prefijos que nos van a ayudar a asignarle nombre a algunos alquenos que vamos a utilizar de ejemplos. Bueno, empecemos con la explicación de cuáles son los alquenos. También son hidrocarburos, quiere decir que los únicos elementos que forman estos compuestos son el carbono unido entre sí y saturado de hidrógenos. ¿Pero qué diferencia tiene? Bueno, es que el alqueno tiene uno o más dobles enlaces. En este caso, como le dije al inicio, veremos los alquenos que solo tienen un enlace doble. Por lo tanto, nos referiremos con una unidad. Tiene doble enlace. ¿Sí? ¿En dónde tendrá que ir el enlace doble? Bueno, la posición del enlace puede variar y para ello será necesario especificar la posición del enlace. Ya definimos entonces que es un hidrocarburo que tiene un doble enlace al menos en su cadena. Son lineales y para nombrarse lleva primero un número que señala la posición del enlace doble y luego el prefijo más la terminación eno. Por lo tanto, usaremos la misma tabla que usamos en el tema de los alcanos, solamente cambiaremos la última parte de ano por eno. Bien, como los alquenos tienen un doble enlace, el primer alqueno no puede ser de un carbono, tiene que ser mínimo de 2. Empezaremos por la fórmula la desarrollada para que usted vea la diferencia. Ya establecimos con anterioridad que los carbonos solo pueden tener 4 enlaces. Por lo tanto, no importa dónde quite uno, arriba o abajo, aquí los quité de arriba, pero nuestros carbonos que llevan el enlace doble ya no pueden estar rodeados de arriba, abajo y a un lado de enlaces. ¿Por qué? Hay que eliminar la de arriba o la de abajo para poder formar la doble ligadura. Esto hace que el alqueno tenga 2 hidrógenos menos, uno de cada lado de donde se está formando el enlace doble. Rellenemos de hidrógenos. Y aquí tenemos la fórmula del primer alqueno que se llamará eteno. Era etano, le quitamos la terminación ano y le agregamos la terminación eno y por tanto se llamará eteno. No llevará número en el nombre del eteno porque el enlace doble solo puede estar en esta posición. Si no es posible que esté en otro lugar, no es necesario decir 1, ¿verdad? Porque básicamente va a estar en el número 1. Bien, esta es la fórmula desarrollada. Vamos a transformarlas en fórmula semidesarrollada. Quito los 2 hidrógenos y los pongo simplificados con un número. Y aquí también. Y me queda así la fórmula semidesarrollada del eteno. Por último, esta formulita desarrollada, semidesarrollada, ahora la voy a hacer condensada. Son 2 carbonos y 4 hidrógenos, 2 de cada lado. Como pueden ver, la cantidad de hidrógenos que puede tener un alqueno comparado con un alcano se está reduciendo en 2. De ahí proviene la regla para el conteo de los hidrógenos que vamos a poner a continuación. La fórmula general se llama de un alqueno con un solo enlace doble, tendrá esta fórmula matemática.
Quiere decir que si n vale 2, como en el caso del eteno, si n vale 2, h valdrá 2 por 2, 4, que es lo que tenemos aquí. Muy bien, esta regla se cumple siempre y cuando solo sea un enlace doble el que contenga nuestro alqueno. Muy bien, vamos a continuar entonces con alquenos de mayor tamaño y donde el enlace doble cambie de lugar para que vean ustedes cómo se le asigna el número que antecede al nombre. Voy a escribir fórmulas semidesarrolladas para poder aplicar nuestras reglas. Ya debimos de haber entendido que el carbono que inicie una cadena tiene 3 hidrógenos, por lo tanto es CH3, a menos que empiece con un doble enlace. En esta ocasión, mi enlace doble lo voy a poner aquí, en esta posición de la cadena. Aquí también se pueden simplificar utilizando un paréntesis, pero en esta ocasión decidí no hacerlo. No usé paréntesis para simplificar. Ahí podemos ver la cadena completa. Vamos a ver cuántos carbonos son. 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Y el enlace doble está en el segundo lugar, del lado izquierdo hacia el derecho, y está en el primero, segundo, tercero, en el cuarto lugar, desde el derecho hacia el izquierdo. ¿Cuál de las dos numeraciones pensamos que es la correcta? Pues sí, si estás pensando que es esta que tiene el número 2, exactamente es esa. La cadena se numerará. Dos razones. Una para saber el total de carbonos y otro para saber en qué posición va el enlace doble. La regla para asignarle el número es del extremo más cercano al enlace doble. Si por el lado izquierdo está en el 2 y por el lado derecho está en el 4, debes elegir el izquierdo, en donde le toca el número más pequeño. Entonces, este alqueno, que está formado por 6 carbonos, se va a llamar 2-hexeno. Muy bien. Y este sería su nombre. Entonces, el número que dice aquí la regla, que va primero, es el número o la posición de la cadena en donde está localizado el enlace doble. Es este. Se asigna iniciando la cuenta por el extremo más próximo al enlace doble y es lo primero que va en el nombre. Luego la cadena, según los carbonos que contenga, aquí tiene 6 y la terminación N. Bueno, esta regla se repite desde el alqueno con 2 carbonos hasta el alqueno con 100, que son para efectos prácticos los que estaremos manejando. La fórmula condensada aplicando la reglita de arriba sería la siguiente. Tendría 6 carbonos y el doble de hidrógenos. Y esto sería todo para los alquenos con cadena abierta, con un solo enlace doble y lineales. Quiere decir que no tiene ramificaciones. Muy bien, veamos un ejemplo de un alqueno con más carbonos y en donde sí usemos para simplificar paréntesis. Vean cómo si la cadena aumenta de tamaño, va a haber una parte de ella que se repiten de nuevo los CH2, como aquí. En esta parte donde se repiten los CH2, se puede utilizar un paréntesis y un número que indique cuántos van. Vamos a borrar este ejemplo y a poner uno que utilicemos un paréntesis. Voy a poner aquí el enlace doble al inicio. Al inicio.
Pude haber puesto el inicio del otro lado y no importa si el enlace va en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, será el 1, porque recuerden que siempre le debe tocar el número más sencillo, más pequeño. Muy bien. Cuando el enlace doble está en el primer carbono, derecho o izquierdo, puede ser correcto que no se diga el 1. El 1 no se dice ni se escribe. Pero algunos autores podrían decidir si ponerle el 1. En general, si va en el primer lugar, se les llama que son alquenos normales y se le puede poner una N, el 1 o no ponerle nada. Entonces puede llevar el 1, puede llevar una N minúscula o no poner nada. Vamos a asignarle nombre a este alqueno. Contemos toda la cadena. Son 1, 2, más 15, 17, más el que sigue 18. 18 es octa de queno. También N, octa de queno. O simplemente octa de queno. Entonces, cuando va en el primer lugar, puedes ponerle el 1, puedes ponerle una N o no ponerle nada, solamente el nombre del alqueno. Para complementar este alqueno, vamos a ponerle la fórmula condensada utilizando la expresión de arriba. Serían C18, H es lo doble, 18 por 2, 36. Y esta sería la fórmula condensada del octadequeno, ¿sí? Muy bien. Vamos a poner otro alqueno que lleve paréntesis, pero que lleve el enlace doble no al inicio de uno de los dos extremos, sino más adentro de la cadena. Lo cual quiere decir que le debemos de asignar correctamente el número del carbón donde está el enlace doble. Bien, vamos a ver la cadena completa. Ahí estamos viendo la cadena completa. Bien, tengo paréntesis de un lado y no tengo paréntesis del otro lado. Aquí tengo 3 CH2, acá solo tengo 1. Sí, seguramente ya se dieron cuenta que el lado por el cual el enlace doble es más chico es del lado derecho ahora. Entonces numero por aquí. Llegamos al 4, le agrego 3, son 7, quiere decir que en total son 8. El número que llevará este alqueno es el 3, porque ahí está el enlace doble. El nombre que le corresponde inicia con el número 3. Si son 8 carbonos, 8 es octa, es octeno. 3 octeno. Quiere decir que es una cadena con 8 carbonos que en el tercer carbón tiene el enlace doble y la terminación eno quiere decir que solo es un enlace doble. La fórmula condensada del 3 octeno o de cualquier octeno sería C8, H, 8 por 2, 16. En los compuestos de carbono, debido a la variedad de estructuras que se pueden formar con los mismos elementos, aparece un concepto que se llama isomería. Los isómeros son compuestos que tienen exactamente la misma composición, pero que hay diferencias en su estructura o en la posición de sus enlaces múltiples.
o grupos funcionales. Hay varios tipos de isómeros. Entonces, aquí no iba a ser la excepción. Si el enlace doble cambia de posición, estaríamos hablando de isómeros de la misma cantidad de carbono, en este caso isómeros del octeno. Muy bien, entonces estas serían las reglas para nombrar los alquenos. Los alquinos son hidrocarburos que tienen enlace triple. La regla es más semejante a la de los alquenos que a la de los alcanos. ¿Por qué razón? Porque también va a ser necesario ponerle la posición del enlace triple. Igual veremos los alquinos lineales con un solo enlace triple y el enlace triple sí puede cambiar de posición. Entonces vamos a modificar algunas cosas para repasar lo que es la nomenclatura ahora de los alquinos. Bueno, ya vimos que los alquenos eliminan dos hidrógenos para formar el enlace doble. Veremos que los alquinos eliminan otros dos para formar su enlace triple. Los alquinos entonces tienen enlace triple. Los que veremos solo tendrán uno, por eso nos referimos en forma singular. No es que solo haya con uno, pero esos son los que veremos. Muy bien. Veamos el primer alquino, igual que el primer alqueno, tiene que ser con dos carbonos. Si estamos enlazando cada carbono con 3 enlaces y puede tener 4, quiere decir que solo le quedan 2 alrededor de cada carbono. Y esos 2 sobrantes irán con hidrógenos. Entonces, como pueden ver, desaparecieron los hidrógenos que iban arriba, comparándolo con un alcano, y los que iban abajo. En total ha perdido 4 hidrógenos. Eso se refleja en la fórmula para calcular los hidrógenos a un alquino. Ahora será CnH2n-2. Quiere decir que si n vale 2, como aquí, que tiene 2 carbonos, 2 por 2 son 4, le quito 2 y me quedan únicamente 2, que es lo que estamos viendo. De nuevo, esta estructura que estamos representando aquí es la desarrollada. La semidesarrollada será esta. La condensada será esta. Entonces pasamos de la desarrollada a la semidesarrollada y luego a la condensada. Como pueden ver, en los carbonos donde vayan los enlaces triples o el enlace triple, desaparecerán 2 hidrógenos de cada carbono. En este caso, es el primer alquino. Cada carbono llevará solo un hidrógeno. ¿Qué pasa si la cadena es más grande? ¿Y qué pasa si el enlace triple cambia de lugar y no solamente está en un extremo? Veamos algunos ejemplos. Pueden llevar paréntesis porque cuando la cadena es más grande se van a empezar a multiplicar los CH2. Vamos a poner ejemplo 2. Este alquino aquí está el enlace triple, por lo tanto es un alquino. Fíjate que aquí ya no pueden ir hidrógenos. Eso se debe a que el enlace que le sobraba a cada carbono está ocupado para unirse a la cadena. Entonces aquí no podrá ir ninguna cantidad de hidrógeno, ningún otro elemento, ningún otro cadena adicional. Pero fíjate cómo los demás carbonos son igual que para un alcano. Para nombrar a un alquino, también va a empezar con un número que indique dónde está el enlace triple y luego el prefijo que te dice cuántos carbonos tiene
y la terminación ino. Entonces el número, luego el prefijo y luego ino. El número se asigna igual que en el alqueno, empezando por el lado que le corresponda un número menor. Sería del lado derecho hacia el izquierdo. Quiere decir que este llevará el número 2. Como son 5 carbonos, el prefijo de 5 es pen y la terminación ino. Entonces es 2-pentino. La fórmula condensada, aplicando la regla de arriba, sería C5. Lo doble es 10, le resto 2, serían 8. Si los cuento, me voy a fijar que exactamente son 8. Muy bien, pues estos son los alquinos. También pueden llevar paréntesis cuando la cadena sea más grande. Voy a eliminar el nombre y la fórmula para explicarle uno por mayor cantidad de carbono. Aquí tengo nuestro alquino con mayor cantidad de carbonos. La numeración podrá notar que tiene que ser ahora del lado izquierdo porque aquí hay 4 carbonos y acá hay 10. Vamos a numerar entonces, empezando del lado izquierdo 1. Si le agrego 4, aquí llegaríamos hasta el 5. Este sería 6, este sería 7, más 10, 17. En total serán 18. El número que inicia el nombre será el número 6. 6. Y el nombre que le corresponde a 18 es octa de quino. Muy bien. La fórmula que le corresponde de acuerdo a la de arriba, a la reglita de arriba, serán C18, 18 por 2, 36 menos 2, 34. Y eso sería todo para las reglas de nomenclatura de los alquinos lineales con un solo enlace triple, cambiando de posición el enlace triple.